Hola, hoy he venido a contarles una historia. Empecemos por preguntarnos, por tener curiosidad, por no aceptar lo establecido. Primero, ¿de dónde vienen las historias? Eso siempre me preguntaba cuando era niña, cuando leía. ¿De dónde aparecieron? ¿Fueron inspiración de una musa? ¿Magia? ¿O fueron una experiencia personal? ¿Y quién las escribió? ¿Cómo? ¿Cuándo? Perdonen por tantas preguntas. Es que la curiosidad siempre fue lo mío. Mirar algo, preguntarme por qué. No dejar que las cosas pasen por pasar. Nací en 1842, en Moquegua. Ahora, Moquegua es una ciudad. En ese entonces, apenas 5,000 personas vivían allí. Era prácticamente como vivir en familia. Cada habitante era un amigo, un tío de cariño, o alguien que en algún momento podría ser importante en tu vida. Ahora, vivir en una pequeña ciudad también tiene sus contras, porque hace que todo el mundo sepa de dónde vienes, qué es lo que tienes en el alma, en tu familia y en tus bolsillos. Y allí estaba yo, Mercedes Cabello de Carbonera. Ese es mi nombre. Yo venía de una familia de terratenientes. En casa teníamos una gran biblioteca con un montón de libros en español y en francés. También había un enorme piano, donde aprendí a tocar, sin equivocarme, algunas piezas. De los libros aprendí mucho sobre el positivismo, un movimiento filosófico que nació en Francia en la primera mitad del siglo XIX. Los positivistas creían que el conocimiento solo se comprueba a través de la experiencia, a través de tus sentidos. Es muy interesante. Mi padre y su hermano estudiaron en Francia. En esa época, los hijos varones de las familias con mayores recursos tenían acceso a una educación superior. En cambio, las mujeres no teníamos la posibilidad de cultivarnos académicamente. Era normal que todas las ventajas familiares vayan para los hijos varones. En cambio, a las mujeres nos quedaba esperar a casarnos o ser monjas. Cuando pasé la mayoría de edad, dejé mi pequeña ciudad y vine a Lima. Aquí habían más personas, muchas más personas que en Moquegua. Al principio tuve un poco de nervios, pero me habían dicho que en la ciudad había mujeres como yo, pensadoras, intelectuales y eruditas que compartían todo lo que entendían y aprendían del mundo. Y aquí estaba yo, sedienta de conocimiento. Encontré las veladas de Juana Manuela Gorriti. Eran famosos encuentros de mujeres de la época que ocurrían en casa de Gorriti. Habían músicos, escritores, pintores y todo tipo de intelectuales. Era uno de los eventos más prestigiosos de la época y tuve la oportunidad de dialogar con personas que compartían mis ideas. Hablábamos de política y de la sociedad. Pude compartir con mujeres luchadoras como Clorinda Mato de Turner, Teresa González de Fano y la mismísima Juana Manuela Gorriti. En las reuniones compartíamos ideas. Hablábamos, por ejemplo, de cómo mejorar la educación femenina. Las mujeres solo estudiaban para ser buenas administradoras de la casa, pero nuestro potencial es enorme. Las mujeres deben instruirse para ser autónomas e independientes. En esos años no se consideraba la educación de las mujeres como una visión de país, como una forma de aportar en la sociedad. Sobre todo, pensando en que las mujeres deben ser independientes y deben tener la capacidad de sostenerse económicamente sin necesidad de nadie. Algunas personas creían que no mirábamos con buenos ojos a aquellas mujeres que querían ser madres. De ninguna manera. El problema no es lo que una mujer decide hacer con su vida. El problema son las pocas posibilidades que tiene sobre la mesa para poder decidir. Cuando comencé a escribir artículos en revistas, me decían de todo. Que eran muy audaces, que criticaba fuertemente a la sociedad. Los criticaban de diversas formas. Y esos comentarios venían de todas partes, sobre todo de los hombres de aquella época. No les gustaba que las mujeres fuéramos escritoras, mucho menos que seamos brillantes.
A pesar de los comentarios, comencé a escribir más artículos y los enviaba a más periódicos. Al principio escribía bajo un seudónimo. No era una época segura para los escritores. Mis libros fueron publicados en el extranjero, por ejemplo, en Buenos Aires. Fui una de las primeras mujeres en publicar en el exterior, asegurándome un público internacional. Poco a poco hice más míos mis escritos. Dejé el seudónimo, firmaba con mi nombre y mis libros volaban en los países europeos y latinoamericanos. Y cuando alguien se quejaba de mi trabajo, yo escribía con más ganas, con más fuerza, con más empuje. Las mujeres como yo, o como Teresa González de Fani, luchábamos por un trato igualitario, por libertad, por un lugar en la sociedad. Sabíamos que las mujeres, para servir a la patria, debíamos dejar de ser consideradas solo un eje para la familia. Debíamos centrar en la vida laboral. No era justo que el espacio público esté reservado solo para los hombres y las mujeres nos tengamos que quedar en casa. Nosotras teníamos los mismos derechos, el mismo lugar y las mismas responsabilidades. ¿Y qué pasaba con aquellas mujeres que no querían casarse o que quedaron viudas? ¿Cuál era su camino? La sociedad no les brindaba oportunidades. Creían que por no tener a un hombre al lado, no merecían aspirar a más, y terminaban en un convento o en un trabajo mal pagado y en pésimas condiciones. Una vez dije que la iglesia ponía a las mujeres en un lugar subordinado frente a los hombres, y en esa época el eco de mis palabras no fue bien recibido. Fui atacada en artículos y cartas. Me señalaban por no tener hijos. Se fueron contra mí autores y poetas de la época. Pero una mujer tiene que alzar su voz para hacerse escuchar. Una de mis novelas fue Sacrificio y Recompensa, por la cual gané un premio en el Ateneo de Lima. Eso también fue un gran problema. Se preguntaban cómo una mujer puede ganar un premio habiendo tanto hombre capaz de escribir. El escritor Juan de Arona escribió tantas tonterías sobre mí como pudo, sobre mi trabajo, mi lucha y las mujeres que me acompañaron. La razón, él terminó en el segundo lugar en el mismo concurso y le dolió perder contra una mujer. Es por eso que era importante que más mujeres escriban, que se recuperase la libertad de compartir nuestras ideas, nuestras vivencias, de llenar el imaginario con voces femeninas. Es por eso que escribí Blanca Sol. La historia gira en torno a Blanca Sol, una mujer que se casa con un hombre rico. Sin embargo, su esposo, agobiado por los problemas y los gastos de llevar una vida rica, lo llevó a perder toda su fortuna y, por ende, a separarse de Blanca. Blanca, al haber sido educada por monjas, se dio cuenta que la educación recibida no la había preparado para enfrentar estos problemas y a seguir adelante con sus hijos sin el apoyo económico de su esposo. Al plasmar los vicios de la sociedad limeña de la época en mi novela, causé mucho revuelo. Esa novela la publiqué con mi nombre. No me importaba lo que pensaban de mí, ni lo que decían. Yo quería luchar. Quería forjar un mejor futuro. Pero eso trae opositores, ¿saben? En su momento, mi esposo y yo teníamos la misma forma de pensar. Pero él pertenecía a la sociedad a la cual yo me estaba enfrentando. Nunca tuvimos hijos. ¿Cómo tenerlos al lado de alguien que no cree en mí, ni en mis sueños? Yo quería ser escritora. Y él no quería que escriba. Luego se fue a Chincha a buscar trabajo y con su partida terminó la relación. Luego publiqué una novela apasionante, El Conspirador, en donde criticaba a muchos políticos limeños por su falta de interés en su país. Era vergonzoso. También critiqué a un político que se llamaba Nicolás de Piérola. Y el costo fue muy alto, porque cuando Piérola asumió el poder, las veladas literarias se acabaron. Y bueno, yo tuve que salir del país. Por suerte había escrito novelas que circularon en otros países, y tuve suerte de tener conocidos allí. Y partí. Aun cuando una mujer alza su voz por sus derechos,
Se escucha a los hombres reclamar en vez de escuchar. ¿Cómo quieren que hablemos si nos han callado tanto tiempo? Vendrán tiempos mejores, pero la lucha continúa. Y no hay que bajar la mirada, no hay que ocultarse en la sombra, no hay que callar. Yo no voy a callar, porque mis escritos están a su disposición y están funcionando. Poco a poco cambiaremos el país. Las mujeres no somos menos. Las mujeres no somos solo esposas o monjas. Las mujeres somos más que eso. Las mujeres somos capaces. Las mujeres no debemos callar. No vamos a callar. Nunca más.